capítulo. Y me gustaría que le prestaran atención porque estos últimos son 4 versículos. Sí, estos 4 versículos me han enseñado a mí bastante cosas y quisiera de que lo aprendiéramos bastante, lo aprendiéramos todos juntos. Todo esto, lo que el Señor nos quiere hablar acerca de nosotros y es acerca de la gran comisión y que nos ha ayudado y que todos debemos hacer. Así que vamos a comenzar a estudiar este libro de Mateo, capítulo 28, del versículo 16 hasta el versículo 20, que este es los últimos versículos de este capítulo. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose a Jesús le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué cosa más bonita aquí le está diciendo aquí el hermano y Salvador nuestro Jesús a sus discípulos, y también esto nos sirve a todos nosotros también, ¿no? Mira cómo dice aquí: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Ok, Jesús había señalado, le había dicho le mandó a decir con las Marías de que lo esperara, que lo vieran en donde, en Galilea. Eso fue cuando él resucitó y cuando él se le apareció a las Marías. Pero después que haya, fíjate cómo dice aquí en este mismo libro de Mateo, capítulo 26, versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esto aquí, él se lo había dicho ¿a quién? A los discípulos, antes que él resucitara. Le dijo: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Se lo había dicho antes que él fuera crucificado. Y todavía ellos no entendían. Y también, entonces le dice: al monte que Jesús le había señalado. Entonces, ¿cuál fue el monte que ellos le habían enseñado? El monte que estaba en Galilea. Pero los 11 discípulos, recuérdense que eran 11, ¿no? Eran 12 discípulos. Pero ¿por qué son 11 ahora? Porque había uno que fue el que había traicionado a Jesús. Entonces quedaron 11 discípulos. ¿Ok? Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Fíjate lo que sucede aquí en el versículo 17. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Entonces quiere decir de que no fue solamente Tomás el que dudó. Hubieron muchos discípulos más que dudaron también. Mira cómo dice aquí: cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, dureza de corazón, porque no habían creído en él, no habían creído a los que él le había visto que iban a resucitar. Ellos no habían creído eso. Mira, eso está en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Ellos lo repudiaron. Mira, como dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 11. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ellas lo habían visto, se negaron a creerlo. Ellos también se negaron. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ellas lo habían visto, se negaron a creerlo. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 11. Ellos también dudaron.
no lo creyeron. No fue solamente Tomás el que dudó, ellos también dudaron también. Y aquí lo está diciendo Jesús, que muchos de ellos dudaron. ¿Ok? Entonces mira cómo dice aquí en el versículo, y le sigue diciendo, ¿no? Le sigue diciendo aquí, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Autoridad. Dice que toda la autoridad le ha sido dada a él. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Por lo cual, fíjate aquí, como dice aquí en el versículo de 9, en el libro de Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11 dice así, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo mismo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesen que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que toda la autoridad se le dio a él, toda la autoridad. ¿Y quién le dio la autoridad? El Padre y el Padre de nosotros también. Y me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Vayan pues, escuchen bien este versículo que está bonito y que muchas personas lo quieren hacer a su manera. Fíjate cómo dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Le está diciendo que vayan pues y hagan discípulos, que hagan discípulos, viene antes de bautizarlos, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Muchas personas no saben bien lo que quiere decir la palabra discípulos. Y le voy a decir lo que quiere decir la palabra discípulos. Le voy a explicar lo que quiere decir la palabra discípulos. ¿Ok? Discípulos, el significado general de la palabra en griego es pupilo o alumno. Un discípulo es un suplente o aprendiz que estudia bajo la guía del profesor, de un profesor. Moisés tuvo discípulos. También Juan el Bautista también tuvo discípulos. Y aún los fariseos también tenían discípulos. Discípulo es uno que acepta el punto de vista de su profesor y es su partidario en creencia y práctica. Eso es un discípulo. Pero vamos a seguir hablando aquí acerca de los discípulos. ¿Ok? La palabra discípulos está 241 veces en donde en la Biblia está 241 veces. Mas, sin embargo, la palabra cristianos está 2 o 3 veces según la versión de la Biblia en que tú la estás estudiando o la estés buscando. 2 o 3 veces aparece, cuando más aparece 3 veces la palabra cristiano. ¿Qué quiere decir? Que la palabra discípulo tiene mucho más. Se repite muchas veces más que la palabra cristiano. Y todos nosotros ahora somos cristianos, pero todos nosotros no somos discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que aprenden acerca de su maestro. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Que estamos bautizando a la gente, estamos bautizando a la gente sin hacer los discípulos. Estamos bautizando a la gente sin hacer los discípulos cuando nosotros tenemos que hacer los discípulos y después bautizarlos. Mire, y se congregaron allí todo un año en la iglesia. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos
se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Cristiano 2 o 3 veces, es lo que se dice. Cuando más en la Biblia, en una visión de la Biblia, cuando más, el que más tiene es 3 veces. Algunas tienen una, es según la versión que usted esté leyendo o esté estudiando. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Eso está en el mismo libro de Hechos, capítulo 26, versículo 28, donde Agripa, cuando Pablo estaba hablando con Agripa acerca de todas las cosas que Jesús había hecho por él, entonces le dice, por poco me persuades a ser cristiano. También lo podemos ver en cuál libro. ¿En cuál libro lo podemos ver? En el libro de Pedro. Sí, en el libro de Pedro lo podemos ver. Mira como dice en el libro de Pedro, sí. Déjame buscarlo aquí. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Mira cómo dice. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Entonces la palabra cristiano la podemos ver en la Biblia no más de 3 veces. 3 veces, y es según la versión que usted esté leyendo. La podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, en el libro de Hechos también, capítulo 26, versículo 28, y la podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 4, 20, 10, capítulo 16. Y le voy a una tareita, le voy a una tarea que ustedes, para que la busquen, a ver si lo encuentran más de 4 veces. Yo creo que no la van a encontrar más de 4 veces, pero la palabra cristiano, o sí la pueden encontrar más de 4 veces según la versión que estén estudiando, pero se pronuncia o se dice mucho menos veces la palabra cristiano que la palabra discípulo. Discípulo se dice en la Biblia un promedio de 241 veces. ¿Ok? Entonces mira cómo dice aquí también. Mira cómo dice también que yo he tenido varias conversaciones con personas que me han preguntado a mí, hay personas que me han preguntado a mí, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo fue que lo bautizaron usted? ¿Cómo fue que lo bautizaron usted? Y le digo, no, yo he sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, bueno, pero Pedro cuando dijo en el libro, en Hechos, dijo, bautícelo en el nombre de Jesús. Si usted está bautizado, usted no está bautizado en el nombre de Jesús, usted no está bautizado correctamente. Han dicho así, que tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús, porque Pedro fue el que lo dijo. Pero mira aquí cómo dice Jesús, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como dice, ¿quién es el que lo dice? Nuestro Salvador, por el cual todos nosotros hemos sido salvados, por el cual todos nosotros tenemos esta relación. Él es el que da esta orden en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, que lo bauticen, que lo bauticen. Entonces esa persona me dice a mí de que yo estoy incorrectamente bautizado. ¿Por qué? Porque Pablo dice de que lo bauticen en el nombre de Jesús. Para mí, si lo bautizan en el nombre de Jesús o si lo bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para mí están correctos porque eso es lo que dice la Biblia. Para mí, los dos están correctos. Y más sin embargo, ¿para qué vamos? A veces que las personas quieren formar divisiones y quieren formar cosas porque quieren interpretar las cosas mejores. No que porque Pedro dijo y se bautizaron tantas personas, porque Pedro dijo. Bueno, sí, ¿y Pedro qué? ¿Y Pedro fue el que te salvó a ti? Pedro fue el que nos salvó a todos nosotros.
Pedro no nos salvó a todos nosotros. Pedro pecó, Pedro hizo muchas cosas malas. Pedro sí era un buen seguidor de Jesús, ¿ok? Pero Pedro pecó y Jesús no pecó, Jesús no pecó y todos nosotros estamos salvados y todos nosotros tenemos relación con Dios. ¿Por mediación de quién? De Jesús. Entonces, para mí, si te bautizan en el nombre de Jesús, para mí está bien, porque ahí lo dice la Biblia, que en el nombre de Jesús, pero aquí está diciendo Jesús mismo, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que tú me vas a querer a mí decir de que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús solamente? Cuando es quien lo dijo Pedro. Pedro no fue el que nos salvó a nosotros, Pedro no se murió por todos nosotros. Entonces, cuando tú me dices a mí de que el verdadero bautismo se dice en el nombre de Jesús. Cuando Pedro no se murió por nosotros, el que se murió por nosotros, yo sí te puedo decir a ti de que está incorrecto el bautismo que tú dices, que es con el nombre de Jesús. Pero yo no digo eso porque eso lo dice la Biblia. Pero mucho más mejor es, como dice Jesús, discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como dice Jesús que debemos bautizarnos. Así es como dice Jesús. Yo no me opongo ni digo de que no está bien bautizado si te bautizan en el nombre de Jesús solamente. Pero muchas personas que yo he hablado con ellos me han dicho a mí de que yo he sido bautizado incorrectamente. ¿Cómo tú me vas a decir cuando Jesús mismo es el que dice, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo tú me vas a decir a mí de que eso es incorrecto? Que está incorrecto eres tú, que no estás analizando lo que está diciendo Jesús. Es Jesús el que lo está diciendo. Aquí el que está hablando es Jesús. Entonces, ¿quién tiene más potestad en la palabra? Y aquí mismo lo dice. ¿Quién tiene más autoridad? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿quién tiene más autoridad? ¿Pedro o Jesús? Pero entonces hay personas que le gustan discutir y le gustan hablar cosas de la Biblia a su manera, porque se lo han enseñado a su manera, entonces la siguen practicando de esa manera. Y la Biblia es muy bonita y la Biblia se explica por ella misma. Cuando hay alguna persona, o si por ejemplo yo te digo a ti cualquier cosa que esté contrario a lo que diga la Biblia, no me haga caso a mí. Hazle caso a lo que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces vamos a continuar aquí. Versículo 20, este es el último versículo que vamos a estudiar hoy. Dice, fíjate lo que le dice, enseñándoles, después que lo bautice, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Enséñales a guardar todo lo que le he mandado. Todo lo que le he mandado a quién? A los discípulos, que le enseñen que le enseñen que le enseñen a todas las personas, ¿no? Que lo hagan discípulos, que lo enseñen ¿qué? Todas las cosas que le enseñó, todas las cosas que le enseñó a quienes, a esas personas que estaban con Jesús, a quienes, a los apóstoles, que le enseñen todas las cosas que Jesús le enseñó. Enséñele a guardar todo lo que le mandé, todo lo que le he mandado, que le enseñe y recuerden, y también una cosa también que le dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Le está diciendo que le enseñen todas las cosas de que él le ha mandado. Y que recuerden, yo estoy con ustedes con todos los días hasta el fin del mundo. Está diciendo de que Jesús va a estar con todos nosotros hasta el fin del mundo. Jesús vive entre nosotros. Todos nosotros cuando nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Ahora mira bien lo que está diciendo aquí. Yo estoy con ustedes todos los días. Entonces muchas veces hay personas
de que van a hablar o quieren hablar acerca de Dios o de Jesús, ¿y qué hacen? Dicen de que no pueden, hablar, de que tienen miedo, que se no sé cuándo. Pero ¿por qué eso? ¿Por qué eso? Mira lo que dice aquí. Yo estoy con ustedes todos los días y Jesús está con nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque Jesús vive dentro de nosotros. Jesús vive dentro de nosotros. Entonces, muchas veces que cuando nosotros queremos hablar acerca de Jesús, no hablamos directamente acerca de Jesús. Hablamos nuestras palabras y no decimos las cosas de Dios. Si nosotros actuamos como dice Jesús, nosotros vamos a tener éxito. No porque yo no sé hablarle a la persona acerca del evangelio. Yo no tengo conocimiento. Bueno, no tienes conocimiento porque usted no quiere, pero el mejor testimonio, el mejor testimonio que usted puede dar es el por cual usted vino a los pies de Jesús, el por cual usted vino y se bautizó. Porque ese es el mejor testimonio que usted puede decir a cualquier persona, porque ninguna persona le va a decir a usted, no, que eso no es así, que eso no puede ser así, y que por qué no. No, ninguna persona puede decirle a usted de que no puede hacer así porque usted lo vivió en su carne y usted sabe por qué usted se bautizó. Mas, sin embargo, sí, con la Biblia te pueden decir, no, porque aquí esto, porque esto, todo, pero todos esos cuentos lo que te quieren decir. Pero cuando usted haga su testimonio, nadie le puede decir de que no fue así y de que no debe ser así, porque es su testimonio, ¿ok? Entonces mira cómo dice aquí también cuando él dijo, estaré con ustedes todos los días, mira aquí como dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 9 al versículo 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ningún no pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Jesús se lo dijo a Pablo en una visión. Dice que no calle, sino que hable, no temas hablar y no calles. ¿Por qué? Porque él tiene muchas personas en todos los lugares y porque él está con él y él no lo va a dejar. Él nunca va a dejar a las personas, ¿tú me entiendes? Entonces, aquí en el mundo, no, acerca del mundo. Está diciendo acerca del siglo, acerca de las cosas que van a suceder en ese tiempo. Bueno, yo ya voy a terminar este libro de Mateo y me gustaría de que analizaran estas cositas que hemos aprendido hoy y el libro de Mateo nos ha enseñado muchas cosas, es el primer evangelio de Jesús y el lunes que viene vamos a comenzar a estudiar en el libro de ¿cuál? En el libro de Marcos. Así que tengan buen día, y espero de que hayan aprendido un poquito poco, casi a rato no decía la palabra esa, que hayan aprendido un poquito poco acerca de las cosas que nuestro Salvador y hermano Jesucristo ha hecho por todos nosotros, está haciendo y seguirá haciendo. Ahí nos vemos, que tengan buen día, hasta luego.